¿Puede estar cerca el final de la guerra de Israel y Gaza? Esto es muy importante porque Hamás parece que cede y que acepta de momento el plan de Trump. La izquierda lo calla y además esconde un montón de cosas muy importantes que vamos a comentar en este vídeo. Acompáñame, vamos a hablar de todo ello. Hoy vamos a hablar de algo que los medios progres, como se quieren llamar a sí mismos, prefieren maquillar. Hamás ha aceptado en principio los elementos clave del plan de Trump para terminar la guerra entre Israel y Hamás y liberar a todos los rehenes, algo que la izquierda parece ignorar siempre, esto de los rehenes y los ataques que ha llevado a cabo Hamás. Sí, escuchaste bien, Trump con presión, ultimátum y costes reales para los terroristas y de repente Hamás mueve ficha. Israel, por su parte, activa la fase 1 del plan y vamos a los datos, no a los eslóganes ni a la propaganda de la izquierda. Los datos son evidentes. Desde el 7 de octubre, 1.200 asesinados en Israel y 251 secuestrados. No solamente eso, sino ataques constantes con misiles y además la utilización de la asociación con el Estado de Irán para llevar a cabo un ataque coordinado a Israel, tanto por el sur como por el norte y desde luego con la connivencia, el apoyo logístico y militar de Hezbollah y de Irán. A día de hoy todavía quedan 48 rehenes, alrededor de 20 estarán vivos y el compromiso sobre la mesa es muy evidente. Liberación total en 72 horas si se consolida el acuerdo y se arranca la implementación. Si no, habrá consecuencias inmediatas y Hamás tendrá que responder ante los crímenes de guerra que ha llevado a cabo, incluyendo la utilización de mujeres y niños como escudos humanos, incluyendo la ejecución de todo aquel que intentaba dar su opinión o criticar la acción de este grupo terrorista que reprime a Gaza con una dictadura asesina. No, esto no es un hilo de X. Son cifras verificadas por agencias serias. No esas cifras que te vende la izquierda, que están suministradas por Hamás. Además, ¿qué es lo que ha pasado exactamente? Entre el viernes y el sábado hemos tenido una secuencia francamente importante. Hamás ha respondido al plan de Trump. Acepta liberar a todos los rehenes vivos o muertos y dice que está dispuesto a negociar la implementación de este plan con mediadores independientes internacionales. La izquierda no quiere hablar de esto porque lo que hace es blanquear el mensaje de Hamás y la propaganda de Hamás. Y lo que la izquierda no quiere es que se acabe la guerra por una sencilla razón, porque entonces empezarán a salir toda la sarta de barbaridades y de asaltos a los derechos humanos que Hamás ha llevado a cabo todos los días, cada día, en Gaza, sin una sola palabra de esta izquierda que se dice hablar de los derechos de la comunidad LGTBI o de las mujeres en una de estas medidas de hipocresía más evidentes, blanqueando a una dictadura terrorista que ejecuta homosexuales y mujeres y niños. Hamás no habla de desarme, punto de todos los contenciosos a la hora de llegar a un acuerdo. Pero, por lo menos, permiten o dicen permitir el relevo administrativo en Gaza mediante una autoridad tecnocrática respaldada por los países árabes. Otro elemento que la izquierda no te dice, que es que la inmensa mayoría de los países árabes saben que el problema de Gaza es Hamás y lo que se ha encontrado Hamás es que no tiene apoyo de la inmensa mayoría de los
países árabes, ni desde luego de Egipto, que, repito para todos los que no lo saben, tiene una frontera de 12 kilómetros con Gaza. Israel anuncia que prepara la fase 1 del plan de Estados Unidos, reducción de los bombardeos a los objetivos militares en zonas específicas y además protocolos para que se verifique que Hamás entrega a los rehenes. Los informes independientes señalan que la respuesta de Hamás eleva la esperanza de un canje amplio y con implicaciones muy significativas si en Gaza se permite la gestión de una comisión independiente y tecnócrata. Es muy importante, porque es también relevante que los sectores duros dentro de Hamás ven la oferta como la vía de salida ante la presión combinada de Israel y de Washington. Pero es muy importante entender por qué la izquierda se ha lanzado inmediatamente a negarse a que se lleve a cabo un plan de paz. Fíjate lo que es curioso, ¿no? O sea, lo que es curioso es que tenemos en un país como España a una vicepresidenta del gobierno que ha conseguido el récord ya completa y absolutamente inesperado de ser todavía más radical que un grupo terrorista internacional. Es alucinante, completa y absolutamente alucinante, porque además tenemos que entender varias cosas. Hamás no es un grupo cualquiera. Hamás es una organización terrorista que reprime con una dictadura asesina a los ciudadanos de Gaza, que ejecuta homosexuales y que ejecuta a mujeres cuando los maridos consideran que son impuras, etc. Es una dictadura que utiliza a las mujeres y a niños como rehenes y como escudos humanos. Y los utiliza como evitando que se lleve a cabo el desplazamiento y la evacuación de la sociedad civil en lugares donde hay ataques que además se anuncian con días de antelación. Hamás sabe perfectamente que va a haber un conflicto armado y lo que hace es obligar a niños y a mujeres a que se queden en las áreas que va a haber ese conflicto, en las que va a haber ataques, por tres razones. Número uno, para crear supuestos mártires. Número dos, para intentar además así esconder a sus militantes y a sus armas en hospitales y en escuelas. Y número tres, y más importante, para vender la imagen de que Hamás es una especie pues de organización de amistad y cooperación en vez de una dictadura asesina y represora, que vuelvo a repetir para todos los de la comunidad LGTBI, que ejecuta a los ciudadanos por ser homosexuales. El nuevo orden económico mundial. El título de mi nuevo libro, no te lo pierdas, el nuevo orden económico mundial. Todo esto es importante porque también tenemos que entender el factor Trump. A diferencia de los gestos vacíos, de la propaganda, de esa vergonzosa actuación del gobierno español que por un lado dice que va a embargar los envíos de armas y por otro lado lo que hizo justo antes de su anuncio propagandístico fue acelerar y aumentar masivamente esa compra de armas a Israel, la diferencia con los gestos vacíos que vemos de tantos líderes que aprovechan la crisis humanitaria y la guerra de Gaza, ¿para qué? Para disfrazar sus problemas internos. Fijaos cómo inmediatamente la excusa del antisemitismo y el comodín de atacar a Israel es lo primero a lo que acuden líderes que van desde Keir Starmer en Reino Unido hasta el propio Emmanuel Macron en Francia. Y esto es importante, que en vez de tanto gesto vacío y tanta palabrería y tanta propaganda, Trump ha marcado plazo y precio. O liberan a los rehenes antes del domingo por la noche o serán, entre comillas, cazados. La izquierda grita, retórica belicista, la misma izquierda que calla ante un grupo terrorista que ha instigado esta guerra, que ha declarado esta guerra invadiendo Israel, asesinando, violando y secuestrando a inocentes y que además ha utilizado sus conexiones con Hezbollah y con Irán para llevar a cabo un ataque coordinado contra Israel. La realidad es que la coerción creíble funciona,
pero hay que tener en cuenta varios factores importantes. Los números son los siguientes, esto es lo que sabemos: 48 rehenes pendientes, 20 de ellos se cree que están vivos, son estimaciones oficiales, 72 horas para completar la entrega en la fase 1 si se sella el marco. Israel a la vez anuncia el Advanced Readiness para implementar el plan. Hamás acepta elementos centrales, la liberación total y el cambio administrativo, pero no el desarme todavía. Ahora, desmontando el relato progre. Aquí está la incomodidad para la izquierda, bien pensante. Bueno, bien pensante entre comillas, que blanquea Hamás siempre con eufemismo. Cuando se aprieta con costes reales y respaldo regional, Hamás se mueve. Ellos lo que han hecho, la izquierda, ha sido blanquear constantemente a Hamás, mintiendo diciendo que hay un bloqueo, mientras a la vez hay 12 kilómetros de frontera con Egipto. Eso no te lo dicen, te dicen que hay bloqueo y a la vez te niegan o te callan que hay una frontera gigantesca con Egipto y que no hay ningún tipo de bloqueo, que está entrando porque hay corredores oficiales y no oficiales de ayuda humanitaria. ¿Qué es lo que te mienten también? Con la palabra genocidio. ¿Por qué? Porque están utilizando claramente una palabra que tiene dos objetivos. Objetivo número 1, minimizar el genocidio judío y el holocausto. Número 2, vender que lo que está ocurriendo en Gaza es culpa de Israel y no culpa de quién va a ser, de Hamás, que es los que utilizan a los ciudadanos como escudos humanos. Claro, no solamente es falso lo del genocidio, que además es fácilmente desmontable. Vamos a desmontar el bloqueo y el genocidio. Bloqueo. Gaza tiene 12 kilómetros de frontera con Egipto que se puede suministrar sin el más mínimo problema si hay cualquier situación de dificultad. Número 2, hay enorme cantidad de corredores oficiales para la ayuda humanitaria. Número 3, también muy importante, no hay genocidio cuando los palestinos que viven en Israel y en Cisjordania viven en paz y además la población palestina está mucho más segura que con Hamás. El verdadero genocidio de su propia población y el verdadero bloqueo lo lleva a cabo Hamás por cuestiones propagandísticas. El alto el fuego sin condiciones que exigen algunos activistas, estos que son tan activistas que hacen una flotilla en la que lo único que llevan son selfies, no ha liberado a nadie durante meses. Esto es un hecho. Tenemos que entender que esta moralina antioccidental es lo que subyace. Es decir, la izquierda no tiene el más mínimo interés en defender a los gazatíes ni a los palestinos. La izquierda lo que hace es aceptar, blanquear y continuar difundiendo la propaganda y las mentiras de Hamás, porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo, según ellos. Es decir, que se unen a grupos terroristas islamistas siempre que vayan contra Occidente y contra la democracia y contra el sistema occidental. Esa es la única razón. Por eso son tan hipócritas. Y esto es muy importante también porque hay que ser muy cautelosos. Aceptar, en principio, no es capitular. No hay desarme sobre la mesa. Hamás es una organización que tiene en su ideario y en sus objetivos y en su anuario, no sé si lo sabéis, pero publica un anuario, ¿de acuerdo? ¿Sabéis lo que tiene como objetivo principal? La destrucción, la aniquilación de Israel. En ese anuario, en ese informe anual, Hamás también publica la cantidad de personas a las que ha secuestrado, asesinado y la cantidad de objetivos que ha destruido como buen grupo terrorista, encima muy corporativo. Pero claro, hay que ser muy cauteloso. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que si Hamás sale del poder en Gaza y entra una comisión independiente y hay un cambio administrativo, entonces van a empezar a salir todos los casos de represión, asesinato, torturas y utilización de escudos humanos y de acaparamiento de la ayuda humanitaria que ha llevado a cabo Hamás. Entonces, claro, hay que entender que Hamás sin esta guerra está completamente abandonada, pero hay que entender también que Hamás, si mantiene esta guerra, va a ser completamente aniquilada por tanto Israel como por todos los países árabes, eso no te lo dice la izquierda, que saben que el problema es Hamás. Por lo tanto, esperanza, hay esperanza.
pero cautela, mucha cautela, que no te engañen.